Bueno, buenos días. Muchísimas gracias. Gracias, Javier, por la presentación. Yo vengo a hablar hoy de empatía artificial. Entonces, en primer lugar, me gustaría que vierais este vídeo. Espera, que está apagado. Ah, vale. Ya, on. Ya. Vamos a play. Es justo. Ahí abajo. ¿Abajo? Ahí donde No veo el... vale. lo estoy viendo ahí. Vale. Bueno, esto es justo de lo que voy a hablar, ¿vale? De cómo, y doy las gracias a Café, es una compañía alemana que hizo este comercial, este anuncio. Bueno, perdón si mezclo palabras un poco porque estoy viviendo entre México y España y de repente me salen palabras un poco raras. Pero bueno, un anuncio que pretende transmitir al consumidor justamente una emoción o una experiencia que es la que luego va a sentir cuando pruebe el producto, ¿vale? Es una compañía de cafeína y pretende un poco generar esa experiencia de relajación, la relajación y cómo nos sentimos antes de tomar un café. Entonces, ¿por qué pongo ese anuncio? Porque hoy en día las marcas necesitan generar experiencias. Las marcas y los productos que representan esas marcas. Entonces, necesitamos conectar emocionalmente entre nosotros para lograr esa atención. Por eso también me gustaba poner ese ejemplo. Si yo os digo que estas son las 6 emociones básicas que nos permiten conectar entre nosotros y con los dispositivos con los que lidiamos todos los días, ordenadores, móviles, tabletas, la plancha, cualquier tipo de electrodoméstico o de dispositivo, si yo os digo que estas son las 6 emociones básicas y hacemos un ejercicio ahora para reconocer la emoción en una foto de una persona, ¿creéis que seríais capaces de hacerlo? Hagamos el ejercicio. Podéis anotarlo en las notas del móvil. Entre estas 2 fotografías, de cada una, ¿cuál es la emoción de esas 6 que veíamos antes? Felicidad, sorpresa, enfado, desagrado, miedo y tristeza. ¿Cuál creéis que está sintiendo esta persona en esas 2 imágenes? Hacer el ejercicio rápido, es cuestión de un segundo. En la siguiente slide tengo la respuesta. ¿Cuántos habéis acertado? 1, 2, 3, 4. Vale, no sé cuánta gente hay, pero no son muchos. En este segundo round, pensad cuál emoción creéis que está sintiendo esta persona. Difícil, ¿eh? ¿Habéis acertado? Bueno, no mucha gente levanta la mano. Y ya, para el desempate, por si alguien estaba haciéndolo en pareja, en estas 2 imágenes, ¿qué emoción creéis que estaba sintiendo? ¿Sí? ¿Alguien acertó? Cada vez se pone más difícil. ¿Una persona? Ok. Bueno, está claro, ¿no?, que no es tan fácil reconocer las emociones a través de las caras, ¿vale? Y sin embargo, todos los días, cuando estamos interactuando, ya sea en nuestro negocio, en una reunión, con un amigo, con un familiar, creemos que podemos interactuar captando y siendo empáticos con las personas. Sin embargo, necesitamos de las máquinas para conseguir registrar esto y lidiar con la emoción del otro, igual que los dispositivos hoy en día cada vez más necesitan entender nuestras emociones y están aplicando estos sistemas en su propio core para tratar de interactuar de una manera mucho más efectiva y logrando una experiencia con nosotros mucho más buena, ¿no? Entonces, somos humanos, pero las máquinas necesitan entendernos para que logren comerse el mercado. Por ejemplo, cuando un dispositivo no nos está funcionando,
eso nos puede llegar a generar una frustración, ¿vale? Por eso es necesario integrar sistemas, y ahora veremos, sistemas software que midan la emoción de la persona, logren generar una experiencia también, el propio sistema logre generarnos una experiencia positiva y eso no nos genera una frustración y un abandono de lo que es el producto. Tenemos una dependencia muy fuerte de gadgets que podemos manejar a distancia, por ejemplo, para apagar o encender la plancha, las redes sociales, cuando no funciona, se nos colapsa el ordenador, nos ponemos histéricos. Entonces, estamos todo el día sintiendo emociones con los dispositivos y, sin embargo, los dispositivos todavía no han sabido integrar eso o ser capaz de medirnos, ¿vale? En ese sentido. También está la parte positiva. Por ejemplo, antes hablaba Gladys de Apple. Apple es una empresa que fundamentalmente lo que estaba vendiendo es felicidad, igual que Coca-Cola hace 1000 años, ¿no? A través del diseño. Entonces, cuando tenemos dispositivos que realmente solo por su diseño, por su facilidad de uso y su atractivo nos generan felicidad, eso también es positivo, o sea, no siempre lidiamos con emociones negativas. Mientras antes para hacernos una limpieza teníamos que asistir al esteticista, hoy tenemos un dispositivo que lo ponemos, lo hace de una manera mucho más profesional, mucho más eficaz, eficiente, es más barato. Bueno, son multitud de beneficios, pero es verdad que el ámbito de la interacción máquina-humano tiene que estrecharse para que sea una relación mucho más efectiva. Hay marcas, por ejemplo, hoy en día, que están intentando, a través de algoritmos, tratar de hacer que esa distancia máquina-humano se acorte lo máximo posible. Por ejemplo, Uber acaba de integrar, aquí en España no funciona, pero yo en México lo utilizo mucho, y el otro día me di cuenta que abres la aplicación y el propio conductor ya te puede puntuar a ti. No sé si alguien ha visto la serie Black Mirror, hay un capítulo justo que habla de eso, lo cual también tiene su parte peligrosa, ¿no? Por el hecho de que no todo podemos medirlo de que nos juzguen y nosotros juzgar, pero es verdad que eso hace que el servicio sea muy eficiente. Entonces, es verdad que a veces las máquinas no nos entienden, pero si tenemos sistemas donde nos puedan puntuar, nosotros puntuar, pues bueno, siempre va a ser un poco mejor, ¿no? Pero aún así, no hay nada más efectivo que a través de una tableta puedan reconocer nuestra emoción y lidiar con ella, puedan tratar de cambiar nuestro estado emocional cuando nuestro ordenador está colapsado. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que habremos oído que estamos en la era del Internet de las cosas, pero en realidad estamos en la era del Internet de las cosas emocionales y emocionantes, ¿vale? Hace falta meter ese componente emocional en todo el Internet de las cosas. Entonces, bueno, a raíz de eso existe un elenco muy grande de software y hardware que trata de integrar esta parte emocional. Y eso es debido a que bueno, hay estudios, ¿vale? En concreto, yo en Emotion me encargo justamente de tratar de integrar software para registrar las emociones de los humanos en muchas de sus condiciones, entre otras en su condición de consumidor. Y de hecho hay estudios del MIT que dicen que el 60% del comportamiento es predecible por métricas emocionales. Si alguno ha, seguro, tenido experiencia en algún proceso de estudio de mercado donde ha pedido la opinión, por ejemplo, al consumidor, muchas veces nos damos cuenta que el consumidor no siempre dice la verdad. O sea, a veces no es porque quiera engañar a la persona que le está preguntando, sino que muchas veces nuestra más profunda opinión está en un plano subconsciente, que está relacionado con las emociones. Y por eso es importante integrar la parte de conocer la emoción del consumidor, poder integrarla en el reconocimiento de esa emoción en dispositivos para que no solo nos genere una experiencia positiva y emocionalmente positiva el tener un Mac,
sino que realmente ese Mac pueda captar nuestra emoción y pueda lidiar con ella en un momento complicado o en un momento positivo potenciarlo. Entonces, ese es el problema. El problema es que necesitamos tener unos insights mucho más certeros. Entonces, en todo el elenco de tecnologías que existen para esto, ¿vale? En nuestro caso, yo puedo hablar de lo que es la tecnología de biometría dedicada a medir la emoción del ser humano a través del rostro, a través de cámaras, ¿vale? Entonces, a través de cámaras existen unos algoritmos que lo que hacen es, de manera inteligente, medir la emoción de la persona y traducir eso en un Big Data que permita tomar decisiones. Operativamente lo hace en tiempo real, o sea, a través de Internet, hoy en día ese algoritmo puede trabajar para detectar qué emoción está sintiendo la persona o un conjunto de personas y después sacar unas métricas en tiempo real también, lo cual es todo muy ágil. Eso puede servir desde una investigación de mercado, pero también puede servir para integrarse en cualquier robot, por ejemplo, ¿vale? Que pueda detectar cómo nos sentimos y en base a eso actuar, incluso hablarnos, un avatar virtual, por ejemplo. Entonces, esos algoritmos, lo que no, bueno, yo puedo hablar también un poco por el mío, pero hay muchos que dan las emociones, que son las que hemos visto al principio, que son felicidad, sorpresa, miedo, desagrado, temor, desagrado y tristeza. Y luego lo que dan, en nuestro caso, por ejemplo, podemos obtener las emociones secundarias. Las emociones secundarias son como más precisas que las emociones primarias en el sentido de que son la interrelación, por ejemplo, de las primarias. Por ejemplo, felicidad y tristeza es melancolía, ¿vale? Eso nos da una apreciación de qué está sintiendo una persona de una manera mucho más certera y vamos más allá. Recientemente hemos podido incorporar en nuestro algoritmo los moods. Los moods son estados anímicos, son la emoción perdurable en el tiempo. O sea, mientras la emoción básica es algo muy instantáneo, muy espontáneo, muy de microsegundo, la emoción o el estado anímico es más cómo te sientes en un momento determinado de tiempo. Puede ser, por ejemplo, exuberante, estresado, aburrido. Ahora veremos algún ejemplo de aplicación donde puede ser muy valioso integrar eso en una máquina, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se trata en realidad? Esto se trata a través de un sistema software as a service, en Internet, todo hoy en día ya está en cloud para que lo podamos usar en cualquier parte del mundo, y lo que nos da son estadísticas. O sea, al final es Big Data para la toma de decisiones. Eso por la parte de registrar las emociones para poder obtener insights. En la parte de integrar, pues es más integrar esa tecnología, por ejemplo, en un robot. Imaginemos, justo hablando de integrar, que Siri, cuando le hablemos, que mucha gente le hace bromas, realmente pudiese captar nuestra emoción y en base a eso actuar o contestarnos. Pues obviamente, seguramente cuando estamos en algún problema con el ordenador, pues sería muy valioso, ¿no? Que tuviéramos ese tipo de sensibilidad a nuestro estado anímico. Igual incluso no porque haya un fallo, sino porque nosotros mismos ya venimos enfadados a hacer algo. Entonces, bueno, el hecho de que las máquinas sean cada vez más humanos, pues tiene sus pros. Siguiendo hacia atrás. ¿En qué más se puede aplicar? Bueno, decíamos que una plataforma online, ¿vale? Que pueda ser multidispositivo, a nivel internacional puedas trabajarlo desde cualquier punto, tiempo real, que es algo instantáneo, hoy en día el tiempo es muy importante para la toma de decisiones de las compañías. Después, por ejemplo, nosotros en nuestro caso también lo aplicamos en política, ¿vale? Para saber qué emoción está sintiendo el político, que ayudarle en esa comunicación o detectar cuál es su perfil emocional de liderazgo. Robots, aquí hay, en este caso, por ejemplo, un robot chiquitito donde puedes integrar un software que interactúe con las personas dependiendo de su estado anímico, que cambie de color las paredes en función de cómo se sienta en el día. En
en puntos de venta, instalando cámaras. Imaginemos que eso que creo que es una cámara, tuviese integrado este software y estuviese sabiendo qué es lo que yo estoy sintiendo mientras estoy hablando, qué diferencias o qué incongruencias pueden haber, o ustedes, por ejemplo. O sea, qué caras o qué emociones están, o qué están pensando, qué están sintiendo en su yo más profundo, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías lo que quiero transmitir es que son muy friendly, muy easy to use, o sea, no son cosas complicadas que requieran unos equipamientos, no sé, muy sofisticados, ni que, o sea, en realidad tú necesitas un ordenador, internet y cámara. ¿Y quién hoy en día no tiene un portátil con una cámara integrada e internet? Pues ya está. Y luego en punto de venta, por ejemplo, simplemente es instalar cámaras y procesadores, no tiene más. Entonces, la tecnología ha avanzado mucho para que la medición de emociones sea algo cero intrusivo, no necesito ponerle nada físicamente a la persona. Hay otras tecnologías de neurociencia aplicada que sí que tienes que ponerle sensores o tienes que meterle en una máquina de TAC, que dan otros insights también muy valiosos, pero en este caso la integración de emociones no requiere ese tipo de sofisticación, lo cual es también efectivo en costes, es competitivo y es muy rápido y muy efectivo. Una de las, o lo más común en nuestro caso, por ejemplo, que vemos, la evaluación de contenidos. Hoy en día las marcas están continuamente bombardeándonos con publicidad, seguro muchos aquí también trabajan pues, preocupados con qué tipo de publicidad hago, si está siendo efectiva, cómo lo mido en shares, lo mido en likes, o sea, hay una forma muy efectiva de medirla que es qué emoción está generando tu producto o de estas líneas de comunicación, cuál lanzo al mercado. Porque quiero saber si estoy impactando a mi target, si estoy transmitiendo o moviendo los atributos que quiero mover con mi producto. Y eso se puede hacer simplemente mandando un link por email a una muestra de personas que reciban por correo electrónico esa invitación a participar, igual que a veces nos envían invitaciones a participar en encuestas. Y entonces es cuestión de que abramos el link, vemos el vídeo y ya con eso la persona que haya contratado el servicio ya tiene ese insight en el momento, lo cual es muy rápido. ¿Tenéis alguna duda hasta el momento? Sí. Para hacer el eye tracking no necesitas que el dispositivo tenga algo que pueda ver hacia dónde está mirando la persona. Por ejemplo, en mi caso el eye tracking funciona a través del seguimiento de la pupila. Entonces hay como un calibrado previo donde la persona tiene que ir viendo un puntito que se va moviendo por la pantalla. Pero eso no puedes hacer un mailing y que llegue a su casa porque si no la has calibrado no puedes... Es que se calibra así, o sea, antes de ver el estímulo aparece, está todo programado ya. Sí, de todos modos luego te puedo hacer una prueba si quieres. ¿El tracking lo has probado en recepciones de hotel? ¿Desde cuando llega un cliente? Siempre que hay una pantalla, sí. Siempre que sea sobre una pantalla sí que se puede. ¿Y en banco lo has probado? Sí, es que es lo mismo, es una pantalla, o sea, tienes que hacer un calibrado y ya con eso lo tienes calibrado. Cuando venga el cliente a hacer el check-in, yo puedo Claro. estar gestionando cómo viene y tomar decisiones en ese momento para la persona. Sí, bueno, el eye tracking es el seguimiento de la atención, hacia dónde está mirando. De hecho, creo que viene más adelante como un poco la potencia de tener integrado reconocimiento facial con seguimiento ocular, porque el seguimiento ocular que hay hoy en día en el mercado es muy potente porque es por infrarrojos, lo único que te dice dónde mira la gente, pero no te dice qué siente. ¿Pero legalmente es posible? Sí, claro. Sí, sí, claro. O sea, nosotros no grabamos, solo recogemos estadísticas. No grabamos el rostro. Eso es una máscara que mide los movimientos de los músculos faciales. Pero no pedís autorización a la persona. Sí, pedimos autorización y tienen que firmar. Esto está todo legalmente blindado. Entonces no de uso público, o sea, No, claro. siempre una autorización para que Claro. Sí, bueno, luego vemos si quieres las diferencias entre lo que es un software online, donde sí pides autorización, y cuando pones cámaras, por ejemplo, si esa estuviese activada, yo no tomo imagen, o sea, yo no guardo imagen, por lo tanto, yo no tengo que pedir autorización,
porque son estadísticas. No es permiso de imagen. Pero aquí sí tendréis que pegar yo no tengo por qué saber que está identificada la cámara, por lo cual en un momento dado sí que tenéis la obligación de informar. Es que, por ejemplo, aquí he puesto ese ejemplo porque hay una cámara, pero en un punto de venta hay carteles que por usted está siendo grabado, entonces por eso ya estás blindado. Bueno, y aparte, el sistema de reconocimiento facial, en el caso online, también permite, por ejemplo, hacer preguntas, porque en realidad la potencia del sistema es no solo qué siente, sino ver si existe un gap, o sea, un vacío entre lo que la gente verbaliza, declara, y lo que la gente está sintiendo. O sea, se trata de eliminar al máximo el efecto cortesía que siempre existe frente a cualquier tipo de investigación de este tipo. Aquí hay un vídeo para que vean también cómo se hace el sistema con un test de producto. Creo que lo ponen de allí, ¿no? Ah, no, lo pongo de aquí. ¿Quieres que lo ponga yo? Ya que me pega la cámara. Ah, lo tienes que mirar ahí. Estará, claro, es que el tema no es que no se ve el de esto blanco. No, le tienes que dar a salir, creo. Para ¿no? el alto. Espera. Perdona, es que no Es que si le sabemos das a por qué no salir- sale. Ahora. No, es que antes no lo he hecho así, ¿eh? Ha sido desde ¿Ah, sí? entrar, sí. Para que como no se ve el... Claro, no se ve el cursor ahora, ¿sabes? Sal. Claro, tendría que ser... Como no se ve dónde... Ah, mira, Ahí ahí ya. ahora. ¡Ah! Perdón por los temas técnicos, parece mentira. Este es un test de producto real de café y chocolate. Do you like the candy? Yeah, I do like candy, yeah. Would you say it is a pleasant taste? Yes, it's very sweet, but nice. And would you buy this in a store? I believe I would buy this in the store, yeah. Lo que veis en verde es la emoción secundaria, que es lo que decía de la interrelación de las Do you primarias. like the coffee? It's okay. It's okay. What do you think about Políticamente its correcto. flavor? It's a bit too bitter for my taste, I would say. Is this something you want to buy? No, I wouldn't buy this. Eso lo que trata de reflejar es cómo las personas responden y qué es lo que están sintiendo. Entonces, en los análisis lo que se hace es ver la congruencia o incongruencia de esos puntos. Entonces, en la parte arriba tenéis una caja que había una emoción en verde, esa es la emoción secundaria, que podría, como decía antes, melancolía o éxtasis, que es felicidad y felicidad. Debajo había las emociones más principales, que son las que dan lugar a la verde, y en la caja de la derecha las 6 emociones básicas y cuáles eran los porcentajes. Entonces eso va cambiando, o sea, las emociones van muy rápido y los moods que hablábamos antes son los estados emocionales que perduran en el tiempo. Es como la emoción racionalizada, cuando ya hemos interiorizado lo que sentimos y tenemos ya una opinión un poco más. Entonces lo mismo, lo que hablábamos, ¿vale? Instalando cámaras, por ejemplo, en supermercados, podemos saber exactamente, por ejemplo, encima de un lineal, qué sienten las personas que pasan y se paran a ver el lineal y se ponen a ver los productos, ¿vale? Entonces podemos ver de todo ese lineal qué están sintiendo, pero no solo eso. El sistema, en el caso de entornos reales, va a decir o va a monitorizar y generar estadísticas y gráficas de los géneros, o sea, cuántos hombres y cuántas mujeres, edades, por franjas de edad va a almacenar los miles o cientos de personas que hayan pasado por cada franja de edad, el recorrido que ha hecho la persona en la tienda, con puntos fríos y puntos calientes, siempre que tengamos un número de cámaras determinadas puestas, el tiempo de atención, el ratio de atención, o sea, cuánta gente pasó y de los que pasaron, cuánta gente estuvo mirando activamente el producto o la publicidad. Además, si por ejemplo integrásemos esa cámara en una pantalla digital, podríamos hacer publicidad personalizada.
O sea, si la cámara detecta que es un hombre de 35, le lanza la publicidad de Gillette de hombre, no sé cuántas hojas y no sé más. Si es una mujer, le lanza la Venus, no sé qué, no sé más, ¿no? O sea, en realidad siempre estamos pautando publicidad en redes sociales, en pantallas digitales, dependiendo de unas cosas que ya están un poco pasadas de moda, y existen algoritmos que nos permiten que la publicidad, o sea, que la inversión sea mucho más efectiva. Esa misma información la puede ver el cliente en tiempo real, accediendo a un dashboard personalizado con su cuenta y su contraseña privada, puede ver qué está pasando en su tienda o incluso si la ha instalado en 5 puntos de venta, 5 ciudades diferentes, ver cómo se comporta la gente dependiendo del punto de venta, ¿vale? Y comparativamente. Ese mismo software se puede integrar en un robot. Como decíamos, no solo es registrar y sacar insights, sino también es que nos permite generar emociones. O sea, que compremos un coche, que hoy en día ya, de hecho hay uno que también, ¿no? Si detecta que te estás durmiendo, no sé, que te lanzará una alarma o algo, pues si podemos tener un coche que tenga un mini robot, que tenga integrado reconocimiento de emociones y que cuando detecte que estás demasiado relajado, te manda un aviso, o si estás demasiado hostil porque te acaban de adelantar y estás... Eso que a veces la gente se enfada en el volante, pues también que te ponga una música relajante, no sé. O sea, realmente se pueden generar experiencias dependiendo de cómo la máquina detecte que te estás sintiendo. Y yo con esto, ya preguntas.